Volver a caminar fue como despertar de un sueño oscuro que creía eterno. Nunca imaginé que ese día llegaría, que mis piernas responderían otra vez, que el aire entraría con fuerza en mis pulmones, y que mis ojos, al abrirse, encontrarían un mundo que parecía haberme olvidado. Pero lo más doloroso no fue la lucha contra el silencio del olvido o el peso de la soledad, sino la burla escondida tras una sonrisa que rompió mi confianza frente a todos. En esa casa, rodeada de voces conocidas, sentí como la esperanza se deshacía en risas que se clavaban como agujas. Un rechazo que dolió más que cualquier caída. La luz del atardecer se colaba por las cortinas, tiñendo todo con tonos anaranjados que parecían querer calentar el frío que sentía en el alma. La habitación estaba llena de movimientos, murmullos que se mezclaban con el eco de mis pasos vacilantes. Fue entonces cuando el suelo crujió bajo mis pies. Un pequeño sonido que me recordó que estaba viva, que mis músculos aún recordaban la danza, olvidada de caminar. Pero ese sonido, que para mí era un triunfo, para otros fue motivo de risa. Sentí como la vergüenza se apoderaba de cada poro de mi piel, como si el aire se volviera denso, y cada mirada se clavara en mí con reproche y burla. Un olor familiar a café recién hecho intentaba calmar esa tormenta interna, pero la mezcla de emociones me ahogaba. Quise cerrar los ojos, buscar un refugio en mi memoria, en un tiempo donde mi cuerpo no me traicionaba. Recordé el primer día en que me caí, el miedo paralizante, la incertidumbre que me envolvía como una niebla espesa. Y ahora, al intentar levantarme, sentía que esa niebla no se disipaba, sino que se tornaba más pesada por la desconsideración de quienes deberían apoyarme. El sonido lejano de la televisión cambió de repente, como si el mundo exterior estuviera en pausa, mientras yo luchaba con el temblor de mis manos y la presión de las miradas. El leve temblor en mis piernas se convirtió en un temblor en mi corazón, una mezcla de miedo y determinación. No podía dejar que esa risa se convirtiera en mi caída definitiva. Algo dentro de mí empezó a arder, una chispa de coraje que prometía un cambio, una transformación que nadie esperaba y que yo aún no sabía cómo alcanzar. Sentí que el tiempo se detenía, y en ese instante comprendí que, aunque me hubieran ridiculizado, mi camino recién comenzaba. La injusticia de ese momento era un golpe duro, pero también la señal de que debía seguir adelante, que la verdadera batalla estaba por venir y que, esta vez, nadie podría detenerme. El silencio que siguió a las risas fue el preludio de una fuerza interior que estaba decidida a renacer, a demostrar que podía caminar, no solo con mis piernas, sino con mi dignidad intacta. Me llamo Elena. Tengo 68 años y soy una madre que aprendió demasiado tarde a confiar en sí misma. El aroma persistente del café recién hecho se cuela por la casa, mezclándose con el leve crujido de la madera bajo mis pies, recordándome que aún estoy aquí, que aún camino, aunque no sin cicatrices. Esa mezcla de olores y sonidos me ancla a una realidad que a veces parece demasiado frágil, como si un solo paso en falso pudiera devolverme a la oscuridad del silencio y la inmovilidad. Mis días suelen comenzar con esa rutina sencilla que, para muchos, pasaría desapercibida, pero para mí es un pequeño triunfo. La luz suave que entra por la ventana ilumina las arrugas que marcan mi rostro, cada una contando historias de batallas internas que pocos conocen. Hay momentos en que me sorprendo mirando el reflejo en el espejo, buscando a la mujer que fui antes de que la sombra del desprecio y la burla se instalara en mi entorno más cercano. Pero ahora, ese reflejo tiene algo distinto, una chispa que se niega a apagarse. Mientras camino lentamente por la casa, siento el frío del suelo bajo mis pies descalzos, un contacto que me devuelve a la realidad y a la vez me hace consciente de cada pequeño movimiento, el sonido distante de una risa, esa misma que tantas veces me ha dejado sin aliento, resuena en mis oídos. A veces me pregunto cómo pude ser tan ingenua al esperar apoyo cuando en cambio recibo desprecio. Pero en medio de ese ruido, descubro también un silencio interior que me envuelve, un espacio donde la tristeza convive con una inesperada esperanza.
Recuerdo con nitidez el día en que di mis primeros pasos después de tanto tiempo. La mezcla de miedo y orgullo se mezclaba en mi pecho, y aunque mis piernas temblaban, sentí que renacía. Sin embargo, esa sensación se vio empañada por la reacción de aquellos que deberían haber sido mi refugio. La risa de mi nuera, tan clara y cruel, se clavó en mi memoria como un aguijón. Fue un golpe silencioso que me hizo dudar, pero también encendió una llama que no sabía que aún ardía dentro de mí. Una brisa suave mueve las cortinas, y por un instante, todo parece detenerse. En ese instante, siento una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, una dualidad que define mi existencia actual. No soy la misma mujer que una vez fui, pero tampoco soy una sombra de lo que fui. Estoy en un punto intermedio, donde cada paso es un acto de valentía y cada mirada burlona se convierte en un estímulo para seguir adelante. Siento que esta casa, con sus sonidos familiares y aromas cotidianos, es tanto mi prisión como mi santuario. Aquí se escuchan las voces que me hieren, pero también los latidos de un corazón que se niega a rendirse. Esta contradicción me envuelve y me impulsa a avanzar, a pesar del miedo, la tristeza y la vergüenza, porque, aunque no lo confiese en voz alta, sé que caminar no es solo un acto físico para mí, es la afirmación silenciosa de que aún tengo dignidad, aún tengo vida. El aroma del café seguía envolviendo la casa, mezclándose con el crujido de la madera bajo mis pies. Cada pequeño sonido parecía amplificar mi esfuerzo, recordándome lo lejos que había llegado. Sin embargo, una sombra persistía en mi mente, esa risa cruel que resonó en la sala, fría y cortante, como un puñal invisible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de vergüenza y rabia que me hizo temblar. Era como si mi valentía se enfrentara a un muro de indiferencia y desprecio. Pensé en mis pasos, esos que costaron lágrimas y noches sin dormir, y en cómo, a pesar de todo, seguía adelante. Mis manos estaban frías y tensas, apretadas contra ese miedo que intentaba dominarme. Pero dentro de mí algo se negaba a ceder. A veces, en silencio, me preguntaba si alguien más había sentido esa invisibilidad, esa humillación en su propia casa, rodeado de quienes deberían amar y apoyar. Dale like si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa, si alguna vez tu esfuerzo fue ignorado o tu dolor minimizado. Porque sé que no estoy sola en esto, que hay más corazones heridos buscando una luz. El camino no termina aquí. Cada paso que doy es un acto de resistencia, una promesa de que seguiré luchando, aunque el mundo me dé la espalda. Este es solo el comienzo de lo que aún tengo que mostrar. La luz tenue que entra por la ventana bañaba la sala con un brillo cálido, que parecía esconder más de lo que mostraba. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el leve crujido de la madera bajo mis pies, un sonido que antes me parecía imposible de escuchar. Ahora era mi compañía constante. Me movía con cuidado, cada paso un pequeño triunfo, aunque para quienes me rodeaban, todo parecía un simple acto rutinario, como si nada hubiera cambiado. Mis vecinos veían a una anciana que, a sus ojos, apenas salía de la cama, incapaz de hacer nada por sí misma. Mi propia familia parecía convencida de que esa era toda la historia. Una mujer frágil, dependiente y olvidada en un rincón de la casa. Pero la realidad era un tapiz mucho más complejo, lleno de hilos invisibles para quienes solo observaban superficialmente. La sonrisa cortante de mi nuera y sus risas en voz baja no dejaban de martillar mi ánimo, reforzando la idea errónea de que yo era un peso, una sombra sin vida. Nadie sospechaba que, detrás de esa aparente debilidad, yo estaba reconstruyendo cada fibra de mi ser, tejiendo una fuerza silenciosa que nadie podía ver. Era como una semilla enterrada bajo el suelo seco, que a simple vista parecía muerta, pero que en secreto guardaba la promesa de un brote inesperado. Un día, mientras avanzaba con dificultad por el pasillo, noté una pequeña grieta en la pared del salón. Era apenas un detalle, un defecto que cualquiera habría ignorado,
Pero para mí, esa fisura era un espejo de mi propia existencia, una superficie rota que, sin embargo, dejaba asomar un mundo oculto. Al acercarme, el sol se filtró a través de esa abertura y proyectó una línea de luz que parecía señalar un camino invisible, una ruta hacia algo más allá de la rutina y la aparente resignación. Aquella fisura me recordó que las cosas no siempre son lo que parecen, que bajo las capas de desgaste y silencio, la vida puede encontrar una forma de filtrarse y renacer. En otro momento, durante una visita familiar, escuché un susurro cargado de desprecio, apenas perceptible pero punzante, como un cuchillo que se desliza lentamente. Alguien mencionó que yo ya no era la misma, que mi cuerpo viejo y cansado no valía la pena, que mis intentos de caminar eran ridículos y una pérdida de tiempo. Esas palabras flotaron en el aire como un veneno invisible, pero en mi interior se encendió una llama. No era solo un cuerpo débil, era un alma que se negaba a rendirse, una mente que aún planeaba su regreso al mundo con una determinación feroz. Mientras la tarde se desvanecía y las sombras se alargaban, el silencio de la casa se hacía más pesado. Sin embargo, dentro de mí, el pulso de la esperanza latía con fuerza, como un tambor lejano que anunciaba una batalla que nadie esperaba. A pesar de las miradas cargadas de lástima y las risas burlonas, yo caminaba, aunque nadie quisiera verlo. La disonancia entre lo que mostraba y lo que sentía era como un espejo roto, reflejando fragmentos de una verdad escondida que solo yo conocía. Al avanzar hacia la cocina, mis dedos rozaron la mesa fría y áspera, un contacto que me recordaba la realidad tangible, mientras mis pensamientos volaban hacia un futuro que aún no se atrevía a nombrar. La casa, con sus paredes gastadas y sus rincones oscuros, era mi prisión y mi refugio, un lugar donde la apariencia de fragilidad ocultaba una fuerza inquebrantable. La brecha entre la mirada ajena y mi verdadera esencia se ampliaba como un abismo silencioso, un secreto que mantenía guardado con celo. Entonces, en medio de ese ambiente cargado de contradicciones, un ruido inesperado rompió la quietud. El sonido seco de un vidrio que se rompía, pequeño pero nítido, resonó en el aire, congelando el tiempo por un instante. Fue un toque frío en mi espalda, una señal sutil pero inconfundible de que, aunque la casa parecía tranquila, algo estaba a punto de cambiar. Ese instante suspendido me recordó que, bajo la superficie aparente, la historia aún no había terminado, y que mi verdadero camino apenas comenzaba a revelarse. El aroma amargo del café que se esparcía por la casa fue el mismo que, días atrás, me había acompañado mientras intentaba dar mis primeros pasos después de tanto tiempo. Ese olor familiar ahora parecía teñido de una tensión invisible, como si cada molécula portara un susurro de juicio. Y ahí estaban ellos, las figuras que habían moldeado el aire que respiro en este encierro. Mi nuera, mi hijo, y esa sombra, constante que es la indiferencia disfrazada de normalidad. No era solo la risa cortante que ella lanzó cuando me vio avanzar, sino la manera en que su presencia impregnaba cada rincón, como una grieta oscura en la pared rota que antes observé. Mi hijo, el hombre que debería ser mi sostén, se movía con la arrogancia de quien sabe que tiene el poder y no teme usarlo. Su papel como cabeza de esta familia le otorga una autoridad que se siente tan pesada como el reloj de oro que siempre lleva en la muñeca, reluciente y fría, reflejando una luz que nunca llega a mí. Es un hombre de negocios, calculador, que mide cada palabra y gesto como si fuera una transacción. Su arma no es la violencia ni el grito, sino el silencio impuesto y el control financiero. Cada factura pagada con exactitud quirúrgica, cada compra razonada, son cadenas invisibles que atan mi voluntad. Recuerdo una tarde, cuando intenté pedirle un poco de ayuda para comprar unas pastillas, y su respuesta fue un encogimiento de hombros acompañado de una mirada que parecía atravesarme, como si mis necesidades fueran fantasmas que no merecían atención. Sin embargo, en un momento inesperado, una vez me dejó sentar en el asiento del copiloto de su auto nuevo, un gesto pequeño, casi imperceptible,
que me hizo dudar si bajo esa coraza de indiferencia también latía un atisbo de cariño roto. Mi nuera, por otra parte, es la tormenta que arrasa sin aviso. Su frialdad es un filo que corta directo al alma. Ella maneja la humillación con una destreza que la convierte en la reina indiscutible del desprecio. Su voz, cuando se ríe de mí, no es solo un sonido, es un eco que se expande y me sumerge en un abismo donde me siento diminuta y quebradiza, como la fina capa de yeso que se desprende de la pared bajo la luz mortecina. En una de esas ocasiones, la escuché comentar con otras mujeres de la familia que mi intento de caminar era un acto ridículo, un teatro barato. Sus gestos calculados, la manera en que se ajusta, el reloj de pulsera plateado antes de soltar una carcajada, revelan una mujer que controla su entorno con una mezcla de desprecio y cálculo. Pero no todo en ella es oscuridad. Una vez la vi dejar caer un pañuelo en el regazo de una niña que jugaba en el jardín, un instante fugaz de ternura que contradice su habitual dureza. Es como si escondiera tras su máscara de hielo una vulnerabilidad que no permite que nadie vea. El tercer antagonista, aunque menos visible, es la sombra constante de la indiferencia familiar, un silencio cómplice que se extiende como una bruma. Son las miradas que se desvían, los susurros apenas audibles que me excluyen de las conversaciones, el sonido apagado de pasos que se alejan cuando yo me acerco. Esa indiferencia es una fuerza más sutil, pero no menos devastadora. Un muro invisible que impide que mi lucha sea vista o valorada. Recuerdo cómo, mientras intentaba mantener el equilibrio en la sala, alguien cerró la puerta con un golpe seco, un sonido que resonó como una sentencia, recordándome que estoy sola en esta batalla. Esa ausencia de apoyo se siente en la textura fría del sofá donde paso horas, en el polvo que se acumula en los rincones, testigos silenciosos de mi resistencia. Cada uno de ellos, con sus armas y silencios, forma un entramado que me mantiene prisionera no solo en el cuerpo, sino en el alma. La combinación de sus presencias es como un viento helado que atraviesa las rendijas de esta casa, desafiando mi calor interno. Y, aunque su poder parece absoluto, en sus gestos, en sus momentos fugaces de humanidad, veo grietas que me dan esperanza. No son demonios sin alma, sino personas complejas que, como yo, están atrapadas en sus propias batallas y contradicciones. A través de sus acciones, siento que el camino que he comenzado a recorrer no será fácil. La lucha no es solo contra mi cuerpo que se niega a olvidar cómo caminar, sino contra ellos, que representan cada obstáculo, cada duda sembrada, cada sombra que amenaza con apagar mi luz. Pero también sé que esa luz que atraviesa la pared rota, esa que una vez vi filtrarse tímida, es la misma que me impulsará a seguir adelante. No puedo permitirme caer en el silencio o la resignación. Ellos han marcado el ritmo de esta casa con sus pasos pesados y sus risas cortantes. Pero yo estoy aprendiendo a marcar el mío, lento, seguro, decidido. Sé que pronto sus presencias se harán sentir con más fuerza, que sus juicios y manipulaciones se intensificarán. Pero también sé que no estoy sola en esta historia, aunque parezca que la soledad es mi única compañía. Hay una fuerza dentro de mí, una chispa que ni sus miradas ni sus palabras pueden apagar. Y mientras el eco de sus risas resuena en mis oídos, yo preparo mis pasos, esos que no son solo movimientos físicos, sino actos de rebelión y dignidad. Ellos son los antagonistas de mi vida, sí, pero también los actores que sin saberlo, me empujan a encontrar mi verdad y mi poder. La grieta en la pared no solo deja pasar la luz, también es un recordatorio constante de que todo puede romperse para revelar algo nuevo. Y esa es la promesa que cargo conmigo, el secreto que guardo sin contarles, el triunfo silencioso de volver a caminar contra todos los pronósticos y desdenes. El camino será largo y lleno de sombras, pero la luz, aunque tenue, ya está ahí. Lo siento en cada paso, en cada latido, en cada aliento que tomo mientras me preparo para enfrentar lo que vendrá. La luz tenue que se colaba por la grieta en la pared parecía susurrar secretos que solo yo podía escuchar. Esa misma luz que se filtraba con insistencia, como una esperanza frágil,
Era testigo silenciosa de la pequeña tormenta que comenzaba a tomar forma dentro de nuestra casa. En medio de la penumbra, aparecieron ellos, los personajes que se entrelazaban con mi lucha, cada uno con su sombra particular, cada uno con una función que, sin saberlo, moldeaba mi destino. Primero estaba la mujer de los ojos fríos, la Nora. Su risa, cortante, como el crujir del hielo bajo un pie pesado, resonaba en mi memoria cada vez que intentaba mostrarme fuerte. Ella no solo era un eco de la injusticia que me rodeaba, era la tormenta que se desataba con cada mirada desdeñosa, con cada palabra que no necesitaba ser pronunciada para humillarme. Su presencia se manifestaba en pequeños gestos, el ceño fruncido cuando yo pedía ayuda, el paso acelerado para evitar mi mirada, y la manera en que su voz, aunque a veces baja, golpeaba con la fuerza de un trueno en mis nervios. La vez que dejó caer mi bastón al suelo frente a todos, con una sonrisa torcida, fue un microevento que me arrancó lágrimas que no se veían, pero que ardían en lo profundo. Y cuando en la cocina, al servirme un café amargo, sus risas se mezclaron con el sonido del agua hirviendo, su crueldad se volvió casi palpable, como si el humo que subía desde la taza llevara consigo su desprecio. Luego, estaba mi hijo, el silencio autoritario que gobernaba la casa con la misma implacable rigidez con que se cierra una puerta de hierro. Su función era la de una isca, provocando reacciones, imponiendo un control que se sentía en el aire, denso y opresivo. Su figura, siempre erguida, con la mandíbula tensa y los ojos que evitaban el contacto, era como una estatua que vigilaba, juzgaba y castigaba sin necesidad de palabras. Recuerdo el momento en que me entregó la cuenta del médico sin mirarme, con un gesto que decía más que cualquier grito. Fue otro microevento que me hizo sentir pequeña, invisible, una cifra en su mundo de números y decisiones. Más tarde, su silencio se hizo aún más pesado cuando bloqueó mi acceso a la habitación, dejando claro que mi independencia era un lujo que no estaba dispuesto a conceder. A la sombra de estos dos, se movía la figura del vecino, un observador silencioso que se había convertido en un testigo incómodo de mi realidad. Su función era la del observador que carga con el peso moral, un espejo sin palabras que reflejaba la verdad que otros preferían ignorar. Su cabello canoso y sus manos siempre cruzadas sobre el pecho eran como una barrera entre él y el mundo, pero sus ojos, llenos de una mezcla de compasión y resignación, hablaban por él. En varias ocasiones lo vi detenerse en la acera, justo frente a la ventana rota, como si dudara en intervenir o simplemente en mirar. Una vez, mientras la Nora se burlaba de mí, noté que él apretó los labios y desvió la mirada, un gesto pequeño pero cargado de una tristeza que me atravesó. Otro día, cuando mi hijo discutía con la Nora, el vecino se quedó en la distancia, con el ceño fruncido, pero sin dar un paso adelante. Esa pasividad era una sombra más que se sumaba a mi soledad, un eco silencioso que me recordaba que el mundo no estaba del lado de los débiles. Estos tres personajes no eran simples acompañantes de mi historia, eran las voces y los silencios que marcaban el ritmo de mi resistencia. La crueldad de la Nora, como una tormenta helada, la autoridad implacable de mi hijo, como un muro de piedra, y la mirada silenciosa del vecino, como un espejo roto que refleja nuestra fragilidad y nuestra lucha. Cada uno, a su manera, reforzaba el peso de mi realidad, alimentando la tensión que me mantenía despierta en las noches, cuando el aroma amargo del café se mezclaba con el olor a humedad de la vieja casa. Mientras recordaba estas figuras, sentí que la luz que se escapaba por la grieta en la pared se hacía más intensa, como si quisiera revelarme un secreto escondido entre sombras. Esa luz que había sido testigo de mi caída y de mis pequeños avances, ahora parecía un faro tenue que iluminaba el camino incierto que debía seguir, pero sabía que no estaba sola en ese camino. Ellos, con sus presencias implacables, estarían allí, moldeando cada paso, cada decisión, cada instante de mi lucha silenciosa. La casa, con sus paredes agrietadas y su aire cargado de murmullos, se convertía en un campo de batalla donde mis antagonistas secundarios,
tejían una red de desafíos que debía atravesar. La risa hiriente, el silencio opresivo, la mirada que no actúa. Todos eran hilos invisibles que me ataban y a la vez me impulsaban a buscar una salida. Y mientras el café seguía esparciendo su aroma amargo en el aire, sentí que algo estaba a punto de cambiar, aunque aún no sabía qué. La grieta seguía abierta, dejando pasar la luz y el aire, una promesa silenciosa de que, aunque frágil, mi historia no estaba terminada. Y en ese espacio entre la sombra y la claridad, comprendí que estos personajes, con sus actos y omisiones, serían piezas clave en el tablero donde mi voluntad se enfrentaría al desprecio y a la indiferencia. El futuro guardaba un susurro inquietante, una amenaza velada que me empujaba a seguir adelante, a caminar, a resistir, aunque nadie quisiera verlo. Mientras la luz tenue atravesaba la rendija en la pared, ese mismo haz que tantas veces había sido mi único consuelo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si esa franja de luz fuera un hilo invisible que me tiraba hacia el pasado, hacia los días en que todo comenzó a desmoronarse. Aquel sonido lejano, el eco apagado de la risa de mi nuera, resonaba aún en mi cabeza, pero en ese instante fue un olor el que me atrapó con fuerza. El perfume dulce y pesado de la lavanda, mezclado con el rancio olor a humedad que impregnaba la casa desde hacía años. Era una mezcla que me transportaba a un momento específico, al momento en que la historia de mi caída y aislamiento comenzó a tomar forma. Recordé el año en que mi esposo murió, hace ya casi una década. Fue un golpe inesperado que no solo dejó un vacío en mi vida, sino que también alteró el delicado equilibrio familiar. Después de su partida, la casa que antes estaba llena de risas y conversaciones se volvió un lugar de silencios pesados y miradas esquivas. Mi hijo, antes cariñoso, se transformó en un hombre distante y rígido, y mi nuera, con su sonrisa fría, comenzó a construir un muro invisible, que me apartaba poco a poco. Ese fue el primer gran marco en esta cadena de acontecimientos que me llevó a la situación actual. La tristeza que sentí no solo era por la pérdida, sino porque la casa que habíamos construido juntos se convirtió en una prisión donde la luz se filtraba solo por aquella rendija, casi burlona. La segunda pieza de esta historia se remonta a 3 años después, cuando sufrí el accidente que me dejó inmóvil durante meses. Fue un invierno cruel, con temperaturas que parecían congelar hasta el alma. La caída me privó de la movilidad y con ella, de mi independencia. Recuerdo con claridad el frío que sentí en mis huesos aquella mañana, cómo la piel se me erizó cuando intenté levantarme y no pude. Fue entonces cuando la realidad se hizo aún más dura. No solo estaba atrapada en un cuerpo frágil, sino también en un ambiente donde la compasión era un lujo que nadie parecía permitirme. Mi hijo se encargó de controlar cada aspecto de mi vida, desde el dinero hasta las visitas médicas, y mi nuera, lejos de brindar apoyo, convirtió cada encuentro en una ceremonia de desprecio disfrazada de cortesía. Todo eso sucedió en una casa que antes era mi refugio, y que ahora se sentía como un laberinto oscuro, con las paredes agrietadas que dejaban entrar una luz cruel y fragmentada. En medio de estos recuerdos, un dato concreto me golpeó con la fuerza de una realidad ineludible. La propiedad que había pertenecido a mi esposo, valorada en más de $200,000, ahora estaba dividida y controlada por mi hijo y su esposa. Esa suma, que podría haber sido una garantía para mi bienestar, se convirtió en una moneda de cambio para mantenerme bajo un control casi absoluto. Ver cómo ese patrimonio, que debería ser un símbolo de seguridad, se transformaba en una fuente de tensión y resentimiento, me llenaba de una tristeza profunda y silenciosa. Mientras el perfume de lavanda se mezclaba con la humedad, me vino a la mente una imagen que había quedado grabada en mi piel, la textura áspera de las paredes agrietadas, esas mismas que ahora dejo que la luz atraviese como un acto de rebeldía. Recuerdo haber apoyado mi mano temblorosa sobre ellas, sintiendo la rugosidad bajo los dedos, como si las grietas fueran heridas abiertas que contaban la historia de nuestra familia. Era un contacto que me devolvía a la realidad, una conexión física con el pasado y el presente, con el dolor y la resistencia. Estos dos momentos históricos, la muerte de mi
esposo y mi accidente moldearon no solo mi cuerpo, sino también el tejido de las relaciones que me rodean. La distancia y el desprecio de mi hijo y mi nuera no surgieron de la nada, sino que se fueron gestando en esos años de dolor y cambios abruptos. La pérdida de mi autonomía fue también la pérdida de mi lugar en la familia, y cada gesto de indiferencia o crueldad fue una confirmación de ese nuevo orden silencioso. La tensión que ahora habita en esta casa es el eco de esas heridas aún abiertas, un peso que se siente en cada rincón y en cada mirada esquiva. La luz que se cuela por la rendija sigue siendo ese hilo tenue que conecta mi presente con ese pasado doloroso. Su brillo débil, pero constante, es un recordatorio de que, a pesar de todo, sigo aquí, resistiendo. Esa misma luz me devuelve el olor de la lavanda mezclada con humedad, un olor que ahora no solo significa abandono, sino también la fragancia de la memoria y la lucha. Es como si cada partícula de ese aire pesado llevara consigo la historia de mis pasos recuperados, de mi voluntad que se niega a ceder ante la oscuridad que me rodea. Mientras me dejo envolver por ese recuerdo, siento un sudor frío recorrer mi frente, una sensación que me hace recordar la fragilidad de mi cuerpo y la incertidumbre de cada instante. Mi respiración se vuelve más corta, como si el peso de todo lo vivido se manifestara en un nudo que aprieta mi pecho. Un temblor sutil comienza en mis manos, ese mismo temblor que me recuerda que la batalla está lejos de terminar y que cada paso que doy es una apuesta contra el olvido y la resignación. La casa, con sus grietas, su luz tenue y el perfume que la habita, es el escenario donde mi historia se despliega, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en un abrazo doloroso y necesario. La puerta de la iglesia se cerró con un golpe seco detrás de mí, dejando en el aire el eco de mis pasos temblorosos. Sentí nuevamente el peso del cuerpo que no hace mucho tiempo ni siquiera respondía a mi voluntad, y aunque la incomodidad en mis piernas era constante, esa mañana había logrado sostenerme sin ayuda. El aire olía a humedad mezclada con el tenue perfume de la lavanda que mi hijo insistía en dejar en la sala. Ese aroma que antes me reconfortaba y ahora parecía envolverme en una prisión invisible. Estaba ahí, de pie, con la espalda recta y la mirada baja, intentando que nadie notara el esfuerzo que me costaba cada movimiento. La sala era un espacio pequeño y frío, con la luz apagada que apenas se colaba por las cortinas raídas. En una esquina, la vieja mesa de madera mostraba las marcas de años de abandono, y sobre ella, una pila de revistas y papeles desordenados. Sentí el tacto áspero del respaldo de la silla cuando me apoyé para recuperar el aliento. Fue entonces que ella apareció, con esa sonrisa que no llega a los ojos, tan fina y cortante como un filo invisible. No esperaba verte de pie tan pronto. ¿Ya te vas a poner a caminar sola, anciana? No querrás que te carguemos, ¿verdad? Su voz fue un susurro cargado de veneno, pronunciado con una mezcla de sorpresa fingida y desprecio evidente. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos con suficiencia, y dejó escapar un suspiro largo, como si mi presencia fuera un fastidio que interrumpía su rutina perfectamente calculada. No hubo en sus ojos un atisbo de compasión, solo un frío desdén que atravesó la habitación como un cuchillo invisible. Su sonrisa torcida, ese gesto mínimo, era una daga clavada en la piel de mi dignidad. Me miraba por encima del hombro, como si fuera una reliquia anticuada, destinada a ser olvidada en un rincón polvoriento. Quise responder, defender mis pasos, mi lucha silenciosa y solitaria, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. En vez de eso, bajé la mirada y apreté los labios, conteniendo la oleada de ira y tristeza que amenazaba con desbordarse. No valía la pena alimentar ese juego de humillaciones disfrazadas de bromas. Mi silencio fue un muro, una frontera invisible que ella no pudo traspasar. Mientras la observaba dar media vuelta, sentí de nuevo el olor a humedad mezclado con la lavanda, esa combinación que me recordaba tanto la casa donde crecí y también la jaula en la que ahora vivía. Era como si el aroma se impregnara en mis huesos, una marca indeleble de mi resistencia y mi fragilidad al mismo tiempo. En ese instante, noté un detalle que antes se me había escapado. Sus dedos jugueteaban con la llave colgada en la pared.
girándola lentamente, como si controlara no solo la cerradura, sino también cada movimiento que yo pudiera hacer. Esa llave era una metáfora tangible de la prisión en la que me encontraba, un símbolo de las cadenas invisibles que me ataban a una vida que no elegí. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, casi palpable. Sentí mi corazón latir con fuerza, un tambor insistente que marcaba el ritmo de mi lucha interna. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, pero mi rostro permanecía impasible, una máscara que ocultaba el torbellino de emociones. Sentí que, aunque ella intentaba aplastarme con sus palabras, yo seguía aquí, firme, resistiendo. Su sombra se alargó sobre el suelo mientras se alejaba, dejando tras de sí una sensación de vacío y amenaza. Aquel gesto, tan pequeño y tan cruel, era apenas el primer golpe visible de una batalla que apenas comenzaba. No podía saber entonces que esa risa, esa burla, sería solo el preludio de tormentas más oscuras, donde cada paso que diera sería observado y juzgado, donde la lucha por mi autonomía se convertiría en un campo minado de desprecios disfrazados de preocupaciones. Me quedé allí, sola, con el eco de su risa resonando en la cabeza como un latido persistente. Mi cuerpo dolía, pero mi espíritu ardía con una llama silenciosa. Su desprecio no era solo una herida, era un desafío, una invitación a no dejarme apagar. Cerré los ojos por un momento y respiré hondo, sintiendo cómo la fragilidad y la fuerza se entrelazaban en mi pecho. La llave seguía girando en la pared, un recordatorio silencioso de que, aunque intentaran encerrarme, mi voluntad de caminar seguía intacta. Y aunque no se lo conté a nadie, especialmente a ella, ese primer paso que di fue un acto de rebeldía que nadie podría borrar. La batalla apenas comenzaba, y yo ya estaba lista para enfrentarla, paso a paso, con la dignidad que me quedaba y el coraje que aún no conocía del todo. Cuando di ese primer paso sin ayuda, el silencio en mí no me encinchó. La habitación se rompió con su risa, una carcajada tan fría y cruel que parecía escupir sobre cada gota de esfuerzo que había puesto en levantarme. Sentí un fuego intenso arder en mi pecho, como si cada músculo dolorido de mi cuerpo se tensara por dentro, y una mezcla de rabia y humillación me envolviera, casi tan fuerte como el peso que antes me impedía caminar. Esa risa no era solo desprecio, era un recordatorio brutal de lo que ella pensaba de mí, de mi lucha, de mi dignidad. Y aunque intenté que no me afectara, esa sensación se agarró a mi piel, a mis huesos, como un frío que no se va. Sé que muchos que han pasado por algo parecido saben exactamente de qué hablo. Esa rabia silenciosa que crece cuando alguien se burla de tu esfuerzo. Esa impotencia que cala hondo cuando te miran con desprecio justo cuando más necesitas apoyo. No es fácil reconocerlo, pero no estás solo en esto. Quiero que pienses en ese momento en tu vida donde sentiste una mezcla de furia y dolor por alguien que no valoró tu lucha. ¿Qué fue lo que más te dolió? ¿La burla? ¿La indiferencia? ¿La traición? Te invito a compartir conmigo esa emoción, porque a veces, nombrarla es el primer paso para dejar de cargarla en silencio. ¿Te has sentido alguna vez tan indignado que no pudiste contener las lágrimas o gritar tu frustración? Me gustaría saber qué te hizo sentir así, porque esta historia no termina aquí. Lo que viene es aún más difícil de soportar, pero también es donde empiezo a recuperar algo que creí perdido para siempre. El sonido tenue y constante del reloj de pared marcaba los segundos en la cocina, ese mismo que había dejado de funcionar durante meses y que ahora giraba con una precisión casi cruel, recordándome el tiempo que había perdido atrapada en la inmovilidad. El aroma a café recién hecho se colaba por la estancia, una mezcla amarga que se mezclaba con el olor a humedad que se acumulaba en las esquinas, testigo silencioso de días y noches interminables. En la mesa de madera, desgastada por los años y las marcas de utensilios, descansaba un mantel de lino blanco con bordados azules, arrugado por el descuido y las prisas de las rutinas impuestas. Las manchas de salsa que no habían salido del todo parecían mapas de batallas pasadas, recordándome que cada día era una lucha por recuperar algo mío. El reloj, con sus manecillas que marcaban las 7:43 de la mañana, parecía un juez implacable.
Había costado exactamente 37,85 € en una tienda del centro. Un gasto que mi nuera consideró innecesario, pero para mí era un símbolo de resistencia. El primer objeto nuevo que había permitido entrar en esta casa desde aquel accidente que casi me quita todo. A su lado, la taza de cerámica, con un borde astillado que nunca reparé, contenía 120 mililitros de café negro, suficiente para darme un impulso, aunque débil, para enfrentar la mañana. Sobre la silla de madera, una bufanda de lana gris, tejida a mano por mi madre décadas atrás, estaba doblada con cuidado, lista para protegerme del frío que se colaba por la ventana mal sellada. Un frío que parecía querer congelar también mi voluntad. El contraste entre la mesa y el reloj con la bufanda era brutal. Mientras la bufanda guardaba el calor de generaciones y recuerdos, la mesa y el reloj hablaban de abandono y desgaste, de una casa que se había vuelto prisión, donde cada objeto era una pieza de una historia partida en dos. La televisión, un aparato pequeño de 24 pulgadas que apenas llegaba a captar los canales básicos, estaba encajada en un rincón, mientras afuera, a través del ventanal, brillaba el reflejo de un automóvil último modelo, con pintura reluciente y llantas cromadas, propiedad de mi nuera. Un recordatorio constante de las diferencias que ahora me separaban de la familia que alguna vez pensé mía. Cada mañana me obligaba a sentarme en esa cocina, a doblar el mantel con movimientos lentos y medidos, sintiendo el roce áspero del lino entre mis dedos, como si ese simple acto pudiera devolverme algo de control. Tomaba la taza con cuidado, midiendo la fuerza para no dejar que el líquido se derramara sobre mis manos temblorosas. Era un ritual que se repetía a las 7:45 en punto, una pequeña batalla contra la fragilidad que me había impuesto el accidente y la indiferencia de quienes me rodeaban. El sonido del café al caer en la taza era como una gota de esperanza, pero también un recordatorio de la soledad en la que me encontraba. La humedad en el aire hacía que la piel de mis manos se sintiera pegajosa, una sensación incómoda que me acompañaba durante horas. El frío que entraba por la ventana no era solo físico, era una presencia silenciosa que me envolvía, una metáfora de la distancia emocional que se había instalado entre mi hijo, mi nuera y yo. Mientras doblaba la bufanda, sentía que tejía también una coraza invisible, una protección contra el desprecio disfrazado de cortesía que recibía día tras día. Medir el café y doblar el mantel eran actos concretos, pero cargados de significado. Cada marca en la mesa, cada manecilla del reloj, cada hebra de la bufanda tejían una historia que solo yo conocía con profundidad. La televisión pequeña, encendida sin volumen, mostraba imágenes que no me pertenecían, mientras el lujo del automóvil afuera parecía decirme que mi lugar ya no estaba aquí, que el pasado había sido borrado con indiferencia. La rutina se había convertido en mi ancla, en un intento desesperado por mantenerme a flote en un mar de humillaciones y silencios. Cuando lograba dar un paso sin ayuda, sentía que rompía cadenas invisibles, pero esos momentos eran fugaces, como el aroma del café que desaparece en el aire. La bufanda sobre la silla me recordaba que, a pesar de todo, había algo cálido dentro de mí, un fuego que no querían apagar. En una de esas mañanas, al doblar el mantel, noté una pequeña mancha de tinta azul que no había visto antes, como una cicatriz en la tela blanca, un recuerdo de que la perfección era un engaño y que las heridas, visibles o no, formaban parte de la historia. Cerré los ojos por un instante, dejando que el olor del café y el frío de la ventana se mezclaran, sintiendo en mi interior la mezcla amarga de dolor y esperanza. El reloj seguía marcando las 7:43, implacable, y la bufanda parecía un puente entre el pasado y el presente, entre la mujer que había sido y la que estaba intentando ser de nuevo. Al levantar la taza para un sorbo, sentí el peso de esos objetos en mis manos, no solo como cosas materiales, sino como símbolos de mi lucha silenciosa. La casa seguía siendo un lugar donde cada detalle narraba una historia de resistencia y pérdida, pero también de un deseo profundo de caminar hacia la libertad, aunque nadie más quisiera verlo. Después de aquel día en que reanudé mis pasos en silencio, mientras las risas de mi nuera resonaban como cuchillos en la sala,
Supe que no era un incidente aislado. Esa burla fue simplemente un eco más en una cadena que se repite, una sombra larga que se extiende sobre cada momento que compartimos en esta casa que ya no siento como hogar, sino como una jaula donde cada gesto mío es observado y juzgado. Primero, hubo aquella vez que intenté hablar con mi hijo sobre el cuidado de mi salud, y él, con la voz fría y el ceño fruncido, me interrumpió sin darme oportunidad, como si mis palabras fueran ruidos molestos que debía ignorar. Sentí entonces un peso en el pecho, una opresión sorda que me dejó sin aliento, mientras él pronunciaba frases que se repetían como un mantra. No puedes decidir sola. Después, la Nora me impuso un horario para las visitas médicas, sin siquiera preguntarme si podía acompañarme a alguien más o si prefería otro día. Recuerdo el frío que me recorrió la espalda aquella mañana, al escucharla dictar órdenes con esa sonrisa torcida que siempre precede a su desprecio. Y ahora, la risa cruel delante de todos, la humillación pública que me hizo encogerme como una hoja seca bajo la mirada indiferente de mi hijo, y los demás. Cada episodio es un eslabón más en esta cadena invisible que me ata, una corriente que me arrastra hacia abajo sin tregua. En cada uno, ella repite la misma frase venenosa, esa que parece una llave para abrir todas las puertas de mi confinamiento. No estás en condiciones. Es como un eco que golpea mis oídos y me hace dudar de mi propia fuerza, aunque sé que dentro de mí todavía arde una llama que no quieren apagar. Hace años, cuando apenas comenzaba a perder la movilidad, recuerdo una conversación en la cocina, donde ella me interrumpió al preparar el almuerzo, señalando con desdén mis manos temblorosas y diciendo que no servía para nada. Aquel día, el aire se volvió espeso y la luz se filtró con dificultad entre las cortinas, mientras yo apretaba los dientes para no llorar. Sentí un nudo en la garganta, la piel erizada y la sensación amarga de estar siendo arrancada de mi propia vida. Era solo el principio, pero ya entonces podía ver el patrón. Una sucesión de pequeñas tempestades que desgastan el alma. Mi resistencia ha sido silenciosa, una lucha interna que no siempre logro compartir ni siquiera conmigo misma. A veces, cuando las palabras no alcanzan, me aferro a detalles mínimos. El aroma del café que preparo con cuidado, el roce suave de la bufanda que mi madre tejió, la textura rugosa de la mesa donde apoyo mis manos. Esos pequeños refugios son un contrapeso a la dureza que me rodea, un intento de mantener intacta una identidad que quieren borrar. El desprecio de mi nuera no solo se expresa en palabras, también en acciones que más que protegerme, me despojan de mi dignidad. Me ha privado de decisiones sobre mi propio cuerpo, ha vigilado cada movimiento, ha impuesto límites invisibles que me hacen sentir prisionera en mi propio espacio. La sensación es como caminar con cadenas que no se ven, pero que pesan con el peso de 1000 tormentas. Cada vez que me atrevo a levantarme sin ayuda, ella aparece con su mirada fría, como un halcón que espera el momento para atacar. Esta escalada constante me ha dejado una cicatriz en el alma, una sombra que se extiende sobre cada día y colorea mi ánimo con tonos de tristeza y desconfianza. A veces la casa parece un teatro donde represento un papel que no elegí, bajo la atenta mirada de quienes juzgan y controlan. Mi cuerpo también lleva el peso de esta tensión. El corazón late con fuerza descontrolada, las manos tiemblan y el estómago se contrae en una bola de ansiedad que no me deja tranquila. Sé que, si esta cadena no se rompe, la próxima injusticia será aún más cruel, aún más invasiva, porque en este ciclo, cada golpe es más profundo, cada palabra más hiriente, cada gesto más opresivo. Siento que estoy atrapada en un río que me arrastra hacia un abismo del que no sé si podré salir. Y aunque mi lucha es silenciosa, no puedo dejar de prepararme para lo que venga, porque sé que mientras ellos mantengan el control, no habrá descanso ni alivio para mí. Esta injusticia sistemática es como un veneno lento que se infiltra en cada rincón de mi existencia, y yo debo encontrar la fuerza para resistir, para volver a caminar, para reclamar lo que me pertenece, mi vida, mi libertad, mi dignidad. El eco de aquella última humillación seguía vibrando en mi pecho, como un latido insistente que no me dejaba en paz.
Sentí el frío húmedo recorrer mi espalda, el mismo que me abrazaba cada vez que la voz de mi nuera se alzaba con aquella mezcla de desprecio y risa sarcástica. No podía borrar de mi mente su carcajada. Esa risa cortante que resonó delante de todos, como un golpe seco que me derribó sin piedad. Aquella mañana parecía un espejismo, una escena que no podía creer que realmente había ocurrido. Sin embargo, la humedad del sudor frío que me cubría las sienes me recordaba que todo era demasiado real. Su tono había cambiado. Ya no era solo un desdén disfrazado de indiferencia. Ahora había en sus ojos una amenaza clara, un filo afilado que cortaba cualquier resquicio de esperanza. Se acercó con pasos decididos, reduciendo la distancia entre nosotras como si quisiera aplastarme con su sola presencia. No era la misma mujer que antes se limitaba a imponer horarios o negar mis decisiones. Ahora era una tormenta que no se detenía. Una fuerza que se lanzaba contra mí con la intención de destruirme. El ambiente en la sala se volvió denso, como si el aire se hubiera vuelto espeso y pesado, dificultando cada respiración. El olor a café recién hecho, que normalmente me reconfortaba, se mezclaba con el aroma frío y metálico que sentía en la boca, esa sensación amarga que nace de la impotencia y el miedo. La luz del sol entraba por la ventana, pero no iluminaba nada más que mis dudas, y el peso de la amenaza que ahora pesaba sobre mí. Con voz firme y sin dejar lugar a dudas, ella me dijo delante de todos: «Si no haces exactamente lo que te decimos, vendremos por todo lo que tienes. No te conviene desafiarme». Aquellas palabras retumbaron en mi cerebro como un trueno que anuncia la tormenta. Fue como si un muro invisible se levantara entre nosotros, una frontera que ya no podía cruzar sin pagar un precio demasiado alto. Intenté mantener la calma. Agarré con fuerza el borde de la mesa para no dejar que mis manos temblaran, pero sentí como un sudor frío me recorría la nuca, y mis dedos se crispaban en un intento inútil de controlar el temblor interno que me consumía. Mi respiración se volvió superficial, como si el aire se escapara entre mis labios sin permitir que mi cuerpo se recuperara. Cada segundo que pasaba me hundía más en esa sensación de vulnerabilidad, como si estuviera atrapada en una jaula invisible que se cerraba lentamente a mi alrededor. Pude escuchar el silencio que siguió a su amenaza, un silencio pesado que llenó la habitación y que parecía absorber cualquier atisbo de solidaridad o empatía. El murmullo de las voces que antes acompañaban la reunión se apagó, y hasta el movimiento habitual de los muebles parecía detenerse, como si el tiempo mismo se congelara para dejarme sola frente a aquella realidad brutal. La distancia que antes existía entre nosotros se había transformado en un abismo infranqueable, y nadie se atrevía a cruzarlo. Mi nuera, con una sonrisa gélida, agregó con desprecio: «No olvides que sin nosotros no eres nada. Aquí solo importa lo que decimos y hacemos nosotros». Fue como si me arrojara un puñal en el pecho, una daga que no solo me hería por dentro, sino que hacía visible la cadena que me ataba a su voluntad. El frío de aquella habitación ya no era solo físico, era un frío que calaba hasta los huesos, un frío que helaba mi espíritu y me recordaba que estaba sola, atrapada en un juego donde las reglas las ponían los demás. El sol seguía brillando, pero no lograba calentar la sombra que se cernía sobre mí, esa sombra que iba creciendo con cada palabra, con cada gesto. La luz se filtraba entre las cortinas, proyectando líneas rectas y duras que parecían señalarme, acusarme, encerrarme más aún. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero también que algo se endurecía. Aquella amenaza no era solo una advertencia, era una declaración de guerra, un punto de no retorno que marcaba el fin de cualquier posibilidad de diálogo o comprensión. Una sensación amarga se instaló en mi garganta, como un nudo que me impedía tragar, mientras mis ojos se humedecían sin querer derramar lágrimas, porque sabía que llorar sería mostrar más debilidad de la que ya todos querían ver. El ambiente cambió para siempre. La relación que alguna vez tuve con mi familia se había convertido en un campo minado donde cada palabra, cada gesto, podía desencadenar una explosión. La amenaza de perderlo todo, de ser reducida a nada, giraba en mi cabeza como un torbellino que no encontraba salida, y aunque mi cuerpo temblaba y mi corazón latía con fuerza,
En lo profundo de mi ser una pequeña llama resistía, una chispa que se negaba a apagarse. Aquella mañana, cuando volví a caminar en secreto, desperté una esperanza que ahora parecía más peligrosa que nunca. Pero el precio de esa esperanza se había vuelto claro. Si decidía seguir adelante, tendría que enfrentar una tormenta que no se detendría hasta arrasar con todo lo que había construido en silencio. La risa cruel de mi nuera ya no era solo una burla. Era la banda sonora de un futuro incierto, donde cada paso que diera podría ser un desafío a una fuerza que no perdona. No había vuelta atrás. La sombra que se había instalado en mi hogar era ahora una presencia constante, un recordatorio implacable de que mi lucha no solo era contra mi propio cuerpo, sino contra aquellos que querían aplastar mi alma. El peso de sus palabras, el frío que sentí en la piel, el silencio que siguió a la amenaza, todo formaba parte de un escenario donde la dignidad y la autonomía que tanto había buscado se habían convertido en un campo de batalla sin tregua. Y aunque el miedo me atenazaba, sabía que debía encontrar en ese caos una manera de resistir. Porque, a pesar de todo, todavía quedaba una parte de mí que no estaba dispuesta a rendirse. Una parte que, como el sol que se cuela entre las cortinas, seguía luchando por iluminar la oscuridad que me rodeaba. El eco de sus risas resonó en mi cabeza como un tambor distante, retumbando en cada rincón de la habitación que parecía encoger a mi alrededor. Sentí un nudo apretarse en mi estómago, pero mis manos, con una calma que apenas sentía propia, se cerraron en un puño firme sobre mis rodillas. Mordí el labio inferior, no por dolor, sino para contener la palabra que amenazaba salir con la fuerza de un huracán. No era momento de estallar. No todavía. Por ahora, debía ser piedra, inamovible frente a la tormenta que ella desataba. La decisión era clara: aguantar, observar, guardar cada fragmento de humillación para cuando pudiera convertirlos en mi fuerza. El aire en la habitación tenía un sabor seco, como si el oxígeno mismo se hubiera vuelto pesado bajo el peso de la tensión. El silencio, posterior a su risa cruel, se impregnaba en mis sentidos, como un eco áspero que rozaba mi piel, congelándome desde dentro. Una corriente fría rozó mi nuca, y por un instante, mis ojos se posaron en la sombra alargada que su figura proyectaba contra la pared. Ese contorno oscuro, rígido, dominaba el espacio con una presencia implacable, recordándome que la batalla aún no había terminado, que su mirada seguía clavada en mí, invisible y penetrante. Respiré profundo, dejando que el aire lento llenara mis pulmones como un río que se resiste a desbordarse, un río que sabe cuándo contener su furia para no perder el cauce. En ese silencio prolongado, me permití un instante para recordar la imagen de mis propios pies apoyándose firmemente en el suelo, la primera vez que logré dar un paso sin ayuda. Esa pequeña victoria, invisible para ellos, era mi verdad oculta, la llama que mantenía encendida mi dignidad, aunque ellos no la vieran. Era la promesa de que no me dejaría apagar, que en el síntesis de la fondo de mi alma guardaba fuerzas que ni siquiera ellos podrían arrancar. La tensión no desaparecía, se convertía en un hilo invisible que me sujetaba, una cuerda tensa entre la calma aparente y la tormenta que se avecinaba. No era un signo de debilidad guardar silencio, sino de paciencia estratégica. Como un león que espera el momento exacto para saltar, yo contenía esta rabia que no podía ni quería liberar ahora. El control era mi escudo, mi arma secreta contra un enemigo que se alimentaba de mi desaliento. Cada respiración medida, cada músculo relajado a propósito, era parte de un plan que solo yo conocía. Mientras mis ojos vagaban por la habitación, rozando sin querer el brillo frío de un vaso sobre la mesa, me di cuenta que ese objeto, simple y transparente, era un reflejo de mi situación, frágil pero lleno de contenido, dispuesto a romperse solo bajo mi voluntad. No iba a permitir que me fragmentaran antes de tiempo. La tormenta era implacable, pero mi calma era un muro, invisible, indestructible para quien no supiera verlo. El silencio se hizo más denso, casi palpable, y en esa pausa larga, sentí como mi corazón latía no con miedo,
sino con la determinación de quien sabe que esta espera es solo el preludio de una explosión inevitable. Cada segundo que pasaba era un paso más hacia ese momento, una cuenta regresiva silenciosa que nadie más podía escuchar. No respondí a su burla con ira ni con lágrimas. Guardé mi fuerza bajo la superficie, donde nadie pudiera arrancarla. Ella aún no sabe que volví a caminar. No sabe que estoy aquí, viva y lista. Pero pronto lo sabrá. La tormenta que ella desató solo ha avivado el fuego en mi interior, y cuando llegue el momento, será ella quien se ría menos. Mi silencio es solo la antesala de mi verdad. Yo no me rendiré. La tensión que se había acumulado en el aire desde aquella vez que di mis primeros pasos volvió a envolverme con una fuerza opresora, como un manto pesado que no me dejaba respirar. La sombra de su desprecio aún flotaba en cada rincón de la casa, y aunque me había prometido guardar silencio y fortaleza, sentía que algo dentro de mí comenzaba a romperse. Aquella tarde, cuando la puerta se abrió sin aviso, y mi nuera entró con esa sonrisa torcida que conocía demasiado bien, supe que esta vez no se trataba de simples palabras venenosas. Sus ojos brillaban con una mezcla de burla y crueldad, y en su mano llevaba algo que hizo que mi corazón se congelara. Una pila de papeles. Sin mediar palabra, lanzó aquellos documentos sobre la mesa donde yo solía sentarme a leer, arruinando la poca paz que me quedaba en el día. Eran facturas, cuentas y contratos que, con un gesto frío y calculador, anunció que pretendía revocar mi acceso a las cuentas bancarias y, peor aún, amenazaba con acelerar la venta de la casa que había sido mi refugio durante tantos años. Sentí como un frío se extendía desde la punta de mis dedos hasta el centro de mi pecho, como si alguien hubiera vertido hielo líquido en mis venas. No era solo la amenaza en sí, sino la manera en que me lo lanzaba, sin importarle el daño que podría causar, como si yo fuera un obstáculo insignificante en su camino. El aire se volvió denso y pesado, cargado del olor a café derramado y a la fragancia agria de su perfume barato, que parecía invadir todos mis sentidos. Sus palabras eran cuchillos invisibles que cortaban mi dignidad en pedazos pequeños, pero el golpe más devastador fue cuando empezó a rebuscar entre mis pertenencias sin permiso, tirando fotos antiguas, cartas que guardaba con cariño y objetos diminutos que para ella no tenían valor alguno. Cada gesto suyo era una bofetada silenciosa, una invasión brutal a mi espacio más íntimo y sagrado. Sentí como si mis recuerdos estuvieran siendo pisoteados delante de mis ojos, y un rugido sordo empezó a crecer dentro de mí. Su actitud no era solo agresiva, era una violación de todo lo que me mantenía viva en ese lugar. La casa que había construido con esfuerzo, que había cuidado con amor, ahora se transformaba en una prisión con muros invisibles que ella misma levantaba con sus actos. La familiaridad de la madera gastada del suelo, el tacto suave de las cortinas que una vez elegí, incluso el aroma tenue de las flores que había plantado en el jardín, se mezclaban con el terror y la ira que sentía, creando un caos emocional que me desbordaba. El silencio se rompió solo con el ruido seco de los papeles arrugados y el taconeo amenazante de sus zapatos sobre el piso. Intenté mantener la compostura, respirar hondo y no dejar que mi voz temblara, pero el temblor en mis manos delataba la tormenta interna que se desataba. Mi mente se aferraba a la imagen de cuando, meses atrás, mi nuera se había burlado de mí delante de todos, revelando mi pequeño secreto de haber vuelto a caminar. Esa humillación había sido un golpe duro, pero lo que estaba pasando ahora superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Era como si, con cada acción, me estuvieran despojando no solo de mis pertenencias, sino de mi propia esencia, como si me convirtieran en un fantasma encadenado a un pasado que se negaba a dejarme ir. El impacto emocional me dejó paralizada por un instante, un momento suspendido en el tiempo donde sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. Mi cuerpo se llenó de una mezcla extraña de frío y calor, como si estuviera atrapada en una tormenta de emociones que no podía controlar. La rabia quería estallar, pero sabía que debía contenerla, que debía ser fuerte para no darles el placer de verme quebrar. Sin embargo, la sensación de que habían cruzado una línea invisible pero infranqueable
Era tan intensa que podía oír el crujir de esa frontera, como si fuera un vidrio fino que se rompía poco a poco bajo el peso de su desprecio. El recuerdo de aquella vez que me negaron ayuda cuando más la necesitaba, cuando el mundo parecía desmoronarse a mi alrededor, retumbaba en mi cabeza con una fuerza punzante. Ahora, la agresión era tangible, palpable, y el daño ya no era solo emocional, era material y físico, una amenaza directa a mi seguridad y bienestar. Sentí una mezcla de miedo y determinación, un fuego que se encendía en mi interior y que me decía que no podía dejar que esto continuara. Pero también sabía que debía ser paciente, que el momento para mostrar mi fuerza todavía no había llegado. Mientras ella seguía revolviendo mis cosas, con esa expresión de triunfo cruel, el ambiente se impregnaba de una tensión insoportable, como si la casa misma se estuviera cerrando sobre mí, ahogándome lentamente. Las paredes parecían susurrar historias de resistencia y dolor, y mi cuerpo se erguía, invisible pero firme, como una roca que resiste el embate de las olas más violentas. La sensación era de estar al borde de un abismo, con el viento frío de la injusticia golpeando mi rostro, y la certeza de que algo debía romperse para que cambiara todo. En ese instante, el silencio se volvió un grito sordo que llenaba cada rincón de mi ser. Su presencia, tan invasiva y agresiva, me recordaba que ya no podía seguir soportando aquella prisión disfrazada de hogar. El límite había sido cruzado y, aunque aún no sabía cómo ni cuándo, sabía que la tormenta que se venía sería inevitable. Me quedé allí, con el corazón latiendo acelerado, sintiendo que la calma antes de la tormenta era solo un preludio a una batalla que estaba a punto de estallar. Y en ese silencio cargado de promesas rotas y esperanzas heridas, supe con certeza que el estallido estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. La puerta se abrió de golpe, y el aire frío de la tarde se coló en la sala, mezclándose con el olor ácido de la pintura vieja y la humedad que siempre se había filtrado por las ventanas. No tuve tiempo de reaccionar. Allí estaba ella, con esa sonrisa cruel que conocía demasiado bien. Mis pasos, torpes y vacilantes, eran un secreto guardado solo para mí. Volvía a caminar, pero no se lo conté a nadie, especialmente a ella. Ella se rió. No fue una risa suave ni casual. Fue un estallido de desprecio que resonó como un golpe en mi pecho. ¿De verdad crees que puedes caminar? ¡Qué ridícula!, dijo con una voz que cortaba como un cuchillo. La sala pareció encogerse. El aire se volvió denso, pesado, y sentí un sudor frío recorrer mi espalda, aunque la humedad de la casa me envolvía en un abrazo pegajoso y opresivo. Mi corazón latía con furia y miedo al mismo tiempo. Quise gritar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Di un paso. Adelante. Inseguro. Y el suelo crujió bajo mis pies como si la casa misma protestara contra mi atrevimiento. Pude oír el eco de mis pasos, cada uno un desafío silencioso, pero para ella no era más que un espectáculo grotesco. ¿Ves? No solo no sirves para nada, sino que ahora pretendes engañarnos a todos con tus mentiras, escupió, acercándose con una mirada llena de desprecio. Su perfume barato, un aroma fuerte y dulzón, me revolvió el estómago. Me sentí pequeño, vulnerable, como un niño, atrapado en la tormenta. La textura áspera de la pared a mi lado contrastaba con la suavidad de mi piel, tensa y helada. Mis manos temblaban, pero me negué a retroceder. La rabia burbujeaba dentro de mí, mezclándose con la humillación que sentía. No voy a dejar que me destruyan así, pensé, mientras mis dedos se aferraban al respaldo de una silla, buscando apoyo, buscando fuerza. El sonido de su risa, cruel y despectiva, me taladraba los oídos, y por un instante, la habitación giró, perdiendo el equilibrio entre la realidad y el miedo. Ella se acercó más, invadiendo mi espacio, su aliento cálido y cargado de arrogancia rozando mi rostro. Esta casa será mía, y tú no vas a poder detenerlo, sentenció con una voz helada, mientras sus ojos brillaban con una amenaza silenciosa. Sentí un nudo en la garganta,
una mezcla amarga de tristeza y furia que me paralizaba y me impulsaba a la vez. El calor del sol que entraba por la ventana caía sobre mi piel, pero no era el calor reconfortante que recordaba. Era un fuego que quemaba, una presión que aumentaba en mi pecho. Mi visión se tornó borrosa, y el sonido se volvió un zumbido constante, como si el mundo se estuviera cerrando sobre mí. Respiré hondo, buscando aire, buscando calma, pero solo encontré un vacío helado. ¿Vas a seguir fingiendo que estás mejor? No eres más que un estorbo, dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sus palabras eran dardos envenenados, cada una clavándose en mi piel, dejando una quemadura que ardía, más fuerte que cualquier dolor físico. Mi cuerpo reaccionó con un temblor incontrolable, un temblor que no podía ocultar. Intenté moverme, avanzar, demostrar que estaba viva, que no me rendiría, pero su mirada me detenía. Era una barrera invisible que me hacía sentir atrapada, como si cada paso fuera un desafío imposible. El olor a moho y polvo, mezclado con su perfume, creaba un ambiente asfixiante, una trampa que me encerraba en un caparazón de miedo y determinación. De repente, su mano se alzó y golpeó la mesa con fuerza. El sonido seco y violento hizo que el polvo en el aire se levantara, cayendo en pequeños motas que parecían bailar en la luz antes de posarse sobre mi piel. Sentí el impacto en mi alma, más fuerte que cualquier golpe físico. El silencio que siguió fue aún más aterrador, como la calma antes de una tormenta imparable. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ese momento, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. No podía permitir que esa mujer, con su veneno y su risa, dictara mi destino. El peso de los años, las heridas del pasado, todo se condensaba en un instante de claridad brutal. Sabía que a partir de ahora, nada sería igual. Un frío helado me recorrió la espalda, pero mis manos se mantuvieron firmes, aferradas a la silla que me sostenía. La casa, mi refugio y mi prisión, parecía respirar conmigo, compartiendo mi tensión y mi decisión. El sonido de mi propia respiración se volvió un tambor que marcaba el ritmo de una batalla que apenas comenzaba. Ella dio un paso atrás, sorprendida quizás por mi silencio y mi firmeza. Pero su sombra aún se cernía sobre mí, pesada y oscura. El aire estaba cargado de electricidad, como si el mundo se preparara para un choque inevitable. Mi piel se erizó, y sentí un cosquilleo en las manos, una mezcla de miedo y poder que no había sentido en mucho tiempo. Entonces, el suelo bajo mis pies pareció temblar, no por la casa, sino por la tormenta que se gestaba en mi interior. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe una promesa silenciosa de que no me detendría. La oscuridad que me rodeaba no era un final, sino el preludio de mi renacer. Un ruido sordo, como un latido profundo, resonó en mi pecho. El aire se volvió denso, y un frío intenso subió desde mis pies hasta mi cuello. Sentí que el tiempo se detenía, que el mundo contenía el aliento, y en ese instante, supe que estaba a punto de cruzar una línea sin regreso. La luz que entraba por la ventana se fragmentó en mí destellos, y una sensación de vértigo me envolvió. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba clara. Era la tormenta perfecta, el estallido que pondría fin a años de silencios y humillaciones. No había vuelta atrás. Un escalofrío recorrió mi columna, y la casa entera pareció susurrar mi nombre, advirtiéndome del abismo que se abría ante mí. Pero yo no tenía miedo. No esta vez. Me preparé para lo que vendría, con la certeza de que nada ni nadie podría apagar la llama que había encendido en mi alma. Sentí la risa de ella retumbando en toda la casa, como un golpe frío que me atravesaba el pecho. Reírse de mí delante de todos, como si fuera una broma, como si mi esfuerzo y mi dolor no valieran nada. Esa humillación no se borra fácil. Quise gritar, defenderme, pero la rabia se me enredó en la garganta, y solo pude apretar los dientes. ¿Cómo es posible que alguien que debería cuidarme se deleite con mi caída? No voy a permitir que me sigan pisoteando así. No esta vez. Si alguna vez has sentido que te tratan como un objeto,
sin respeto ni dignidad. Sabes de lo que hablo. Por eso te pido que no te quedes callado. Comenta si alguna vez te sentiste humillado, si alguien se rió de tu lucha cuando más necesitabas apoyo. Comparte esta historia si crees que nadie merece perder su voz ni su valor, porque a veces el silencio es el peor enemigo. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos traten como si fuéramos invisibles? ¿Quién se atreve a levantarse conmigo y decir basta? No puedo ni quiero callar más. La fuerza que encontré para volver a caminar no es solo mía. Es de todos los que han sido pisoteados y siguen de pie, aunque duela. Déjame saber que no estoy sola en esta batalla, que tu voz también se escuche, que juntos podamos romper el ciclo de desprecio y falso orgullo. ¿Estás conmigo? ¿O seguirás mirando para otro lado? Este es el momento para actuar, para apoyarnos, para demostrar que la dignidad no se negocia ni se vende. ¿Qué vas a hacer? El silencio se quebró de golpe, como un estallido que arrasó con todo a mi alrededor. Mi cuerpo se paralizó en un instante. Un frío helado recorrió cada fibra de mi ser, mientras una oleada de calor me subía por el pecho hasta la garganta, dejando un sabor amargo y metálico en la boca. Sentí que mi respiración se volvía torpe, atropellada, como si el aire que intentaba tomar se convirtiera en humo denso que se me escapaba entre los dedos. La risa cruel de ella retumbaba en mis oídos, un eco implacable que se mezclaba con el latido desbocado de mi corazón. No podía creer que esas palabras, esa burla despiadada, se hubieran convertido en la banda sonora de mi logro más silencioso y preciado. Mis manos temblaban, incapaces de encontrar un lugar donde apoyarse, mientras mis piernas se sentían de gelatina, traicioneras y débiles después de tanto tiempo de inmovilidad. La piel de mis brazos se erizaba bajo la mirada de todos, como si cada mirada fuera un pinchazo que me atravesaba sin piedad. La habitación se volvió un torbellino de sensaciones confusas. El murmullo apagado de las voces que me rodeaban se mezclaba con el zumbido lejano dentro de mi cabeza, y mi vista se nublaba, como si una niebla densa hubiera descendido sobre mis ojos, dificultando el enfoque, haciendo que todo pareciera distante, irreal. Era como si el suelo bajo mis pies desapareciera de repente, dejándome suspendida en un vacío frío y oscuro, sin nada a que agarrarme. Una caída lenta, interminable, que no me dejaba caer, sino flotar en un limbo de humillación y dolor. La risa de ella se repetía como un mantra cruel, cada vez más cerca, más hiriente, hasta que sentí que mi piel se quemaba por dentro, un fuego invisible que ardía sin descanso. Mi boca estaba seca, mis labios temblaban, y un nudo apretaba mi garganta, impidiéndome emitir sonido alguno. Un sudor frío comenzó a brotar en mi frente, recorriendo mi nuca y bajando por mi espalda, como si mi cuerpo intentara expulsar el veneno de esa humillación. Cada músculo se tensaba, rígido, atrapado en una batalla interna entre el deseo de llorar y la necesidad de mantenerme firme, de no ceder ante la tormenta que me envolvía. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Quedaron atrapadas, suspendidas en un mar de impotencia y rabia contenida. El olor a humedad y a madera vieja de la casa se mezclaba con un aroma extraño, casi metálico, que sentí en la boca del estómago, una mezcla de náusea y miedo. Todo alrededor era borroso, como si estuviera viendo mi propia vida, a través de un cristal empañado, incapaz de tocarla o corregirla. El latido de mi corazón era un tambor insistente, marcando el ritmo de un dolor que no podía ni quería negar. Era una herida abierta, fresca y sangrante, que me recordaba que la batalla por mi dignidad apenas comenzaba. Mis pensamientos estaban fragmentados, saltando de un recuerdo a otro sin orden ni sentido. La imagen de mis primeros pasos, tímidos pero llenos de esperanza, se mezclaba con el desprecio en sus ojos, la burla en su sonrisa. Intentaba aferrarme a la fuerza que me dio ese pequeño logro, pero la risa hiriente la arrastraba al fondo, como una ola que arruina la orilla que con tanto esfuerzo había construido. Recordé los meses de soledad, el silencio impuesto, la desesperación contenida.
y sentí que todo ese dolor se condensaba en ese momento, en esa risa que me quería destruir. Mis piernas, que apenas minutos antes habían probado la libertad de sostenerme, ahora parecían estar hechas de plomo, incapaces de sostener ni siquiera mi propio peso. La visión se me nublaba a ratos, como si una sombra oscura quisiera cubrir la luz que había comenzado a brillar en mi interior. El sonido de la risa se volvió un murmullo lejano, como si estuviera dentro de un túnel, aislada del mundo, atrapada en una burbuja de vergüenza y tristeza. Era como si una tormenta interior se hubiera desatado, una mezcla de rabia, miedo y tristeza que me golpeaba sin piedad. Cada inspiración era un esfuerzo, cada latido un recordatorio de que estaba viva, pero herida. Mis músculos se contraían y relajaban en oleadas, una tensión que no encontraba descanso. La sensación era de estar atrapada en un cuerpo que no respondía, en un tiempo que se había detenido para mí mientras el mundo seguía girando sin detenerse. Respiraba con dificultad, sintiendo cómo el aire se volvía pesado, como si cada bocanada llevara un poco más de ese peso invisible que me aplastaba. Las lágrimas, aunque retenidas, quemaban mis ojos, y el sabor amargo en mi boca se hacía más fuerte, un recordatorio constante de la crueldad de ese instante. Cerré los ojos por un momento, intentando encontrar un refugio dentro de mí, un rincón donde el dolor se diluyera aunque fuera un poco. Pero la imagen de su risa, de su desprecio, era demasiado fuerte, demasiado presente. El tiempo parecía distorsionarse. Las horas se comprimían en segundos eternos. Mi mente oscilaba entre la incredulidad y la aceptación forzada de esa humillación. Sentí que la fuerza que me había impulsado a dar esos pasos se convertía en una corriente helada que me atravesaba, dejando un rastro de vacío y desamparo, como si cada latido fuera un punzón que me recordaba que, a pesar de todo, todavía me quedaba luchar. Mi cuerpo se sentía extraño, como si estuviera dividido en dos, una parte rígida, paralizada por el impacto, y otra que quería gritar, llorar, arrancar esa vergüenza de su pecho. Pero no podía, no todavía. El silencio volvió a caer, pesado y opresivo, como una losa que me aplastaba lentamente. La casa, antes refugio, se había convertido en un escenario de dolor donde mi vulnerabilidad era expuesta y ridiculizada. Sentí que el suelo bajo mis pies, que me había sostenido durante tantos años, ahora temblaba y se deshacía, dejándome suspendida en un abismo de incertidumbre. La risa de ella seguía resonando en mi mente, una melodía amarga que amenazaba con destruir mi alma. Pero dentro de ese caos, una chispa pequeña y tenue comenzó a encenderse, una luz que no se apagaba, aunque la tormenta quisiera arrastrarla. Todo era confusión, dolor y miedo, pero también la certeza de que ese momento marcaría un antes y un después. La dignidad herida, aunque golpeada, no estaba muerta. Y aunque la sombra de la humillación intentaba envolverme, yo sabía que debía encontrar la fuerza para seguir adelante, para no dejar que esa risa cruel definiera quién soy. El cuerpo temblaba, la mente se resistía, los sentidos se ahogaban en un mar de sensaciones, encontradas. Pero en medio de ese caos, una voz silenciosa, profunda y firme, comenzaba a despertar dentro de mí. Una voz que aún no se atrevía a hablar, pero que ya se preparaba para luchar. El eco de aquella risa cruel aún reverbera en mis oídos, un sonido frío que se clavó como un aguijón, helado y despiadado. Recuerdo cómo, en ese instante, la luz del mediodía se filtraba por las cortinas, dibujando líneas paralelas sobre la alfombra gastada, mientras mis manos temblorosas apenas podían sostener mi equilibrio. Esa misma luz que antes parecía cálida y protectora, ahora parecía acusarme, como si iluminara mis fragilidades para que todos las vieran. Fue un momento suspendido en el tiempo, donde el silencio pesado de la casa se mezclaba con el eco burlón, un contraste que quemaba mi piel y erosionaba mi alma. En medio de esa tormenta, mi mente viajó hacia un recuerdo distante, uno que aún permanece intacto, como una joya escondida en un cofre cerrado por años. Era un día de verano, mucho antes de que el accidente cambiara mi vida, cuando el sol acariciaba suavemente la tierra
y el olor a jazmín inundaba el jardín en el que solía sentarme a leer. La brisa cálida rozaba mi rostro con ternura, y el sonido lejano de los pájaros componía una melodía serena que envolvía todo a mi alrededor. En ese instante, sentía la libertad en cada fibra de mi ser, un balance perfecto entre el cuerpo y el alma, donde cada paso era una canción y cada respiro, un regalo. Me veo a mí misma. Entonces, caminando sin miedo, sin cadenas invisibles que me ataran a la dependencia y al dolor. Recuerdo la textura áspera de las hojas secas bajo mis pies, el tacto firme del suelo que respondía a cada pisada con seguridad. Era un tiempo en que la vida parecía sencilla y mi espíritu indomable. Aquella mujer que camina ese jardín no sabe aún lo que le espera, ni el peso que tendrá que cargar, pero su sonrisa, franca y luminosa, guarda la promesa de que la dignidad es un tesoro que nadie puede arrebatarle. Ahora, mirando hacia atrás desde este presente cargado de sombras, la diferencia es abismal. La luz que antes me envolvía con calidez se ha tornado en una lámpara fría que expone mis debilidades y me aísla en un rincón oscuro de esta casa que fue mi refugio. El jardín se ha convertido en un campo de batalla invisible, donde las miradas y palabras de desprecio se clavan como espinas, y la libertad se ha convertido en un lujo prohibido. La sensación de poder andar libremente, que antes era un derecho natural, hoy es un acto de rebeldía, un secreto que debo guardar para evitar la humillación y la violencia silenciosa. La risa de mi nuera, tan hiriente y despiadada, me recuerda que la batalla no es solo contra mi cuerpo maltrecho, sino contra el desprecio que se disfraza de familiaridad. La casa que me pertenece se ha transformado en una prisión, y el respeto en una moneda de cambio que parece no tener valor para quienes deberían protegerme. Pero a pesar de todo, hay algo en mí que se niega a ceder, una llama que arde con fuerza en medio de la oscuridad. He aprendido que la dignidad no se negocia ni se vende, que aunque el cuerpo flaquee, el espíritu puede mantenerse firme, inquebrantable, que la autonomía no es solo caminar con las piernas, sino también decidir con la mente y el corazón. Este principio, grabado a fuego en mi alma, es lo que me sostiene cuando la tristeza y la rabia amenazan con hundirme. No puedo permitir que el silencio se convierta en mi condena ni que el desprecio borre la huella de quien fui y quiero seguir siendo. Sin embargo, esta convicción no elimina la sombra que persiste, esa sensación inquietante de que la lucha apenas comienza y que cada paso adelante puede traer nuevas heridas. La incertidumbre se cuela en mis pensamientos como un frío que no se va, recordándome que la paz es frágil y que la batalla por mi dignidad es una carrera sin final visible. A veces, la fuerza se siente como un suspiro contenido, una respiración entrecortada que me prepara para seguir resistiendo, aunque el camino sea árido y solitario. Así, mientras la luz se desvanece lentamente y las sombras se alargan en las paredes, pienso en aquella mujer que fui y en la que aún quiero ser. Sé que no puedo regresar al pasado, pero puedo llevar conmigo su valentía y su esperanza. Este momento de pausa no es un descanso, sino un respiro antes de la tormenta, una tregua en la que el silencio se llena de promesas y el dolor se convierte en un impulso para continuar. La risa cruel puede haber resonado en la casa, pero dentro de mí, una voz más poderosa comienza a levantarse, firme y decidida, recordándome que aún camino, que aún existo, y que nadie podrá apagar esta luz. El silencio que siguió a aquella humillación me envolvió como un manto frío, pero en medio de esa quietud, algo en mí comenzó a despertar. No era el temblor de la indignación que ya conocía, ni el peso de la tristeza que se había instalado como una sombra permanente. Era una chispa diferente, una llama pequeña, pero firme, que se encendía en lo más profundo de mi ser. Una certeza silenciosa, una decisión que no necesitaba palabras para tomar forma. Sentí como el aire a mi alrededor se volvía denso, casi palpable, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para observar este instante decisivo. Aquella noche, mientras la casa se sumía en un silencio casi ritual, me senté en mi silla favorita junto a la ventana. La oscuridad afuera era completa,
pero dentro de mí empezaba a clarear un horizonte nuevo, invisible para los ojos de quienes me miraban como un cuerpo frágil y derrotado. Guardaba conmigo un pequeño tesoro, un recurso oculto que hasta ese momento había permanecido en las sombras, lejos de las miradas inquisidoras. Era un cuaderno, viejo y gastado, lleno de notas y recuerdos, pero también de pruebas que nadie esperaba que yo tuviera. Palabras, fechas, nombres que confirmaban todo lo que había sufrido y que jamás había compartido, por miedo o porque creía que nadie escucharía. Acaricié la cubierta de ese cuaderno con la yema de los dedos, sintiendo su textura rugosa como la piel de un viejo amigo. Era mi arma silenciosa, el sustento de mi verdad, la voz que esperaba ser escuchada sin gritos ni confrontaciones. Esa sensación de tener algo tan concreto y real me hizo sentarme más erguida, como si la espalda que durante meses se había encorvado por el dolor y la humillación ahora encontrara su columna invisible, fuerte y segura. No había necesidad de apurar el movimiento, ni de mostrar prisa. La paciencia era parte del poder que ahora poseía, un poder que no se medía en gritos ni en enfrentamientos, sino en la calma férrea que precede a la tormenta. El reloj marcaba las horas con un tic-tac suave. Cada sonido era como el latido de un tambor que anunciaba un cambio inminente. Cerré los ojos y respiré profundamente. El aire frío entrando por la ventana abierta me trajo un olor a tierra mojada, a lluvia reciente que lavaba el mundo y lo preparaba para algo nuevo. Ese aroma, fresco y revigorizante, parecía envolverme en un abrazo invisible, recordándome que la vida se renueva, que después de la tempestad siempre llega la claridad. Era como si la naturaleza misma conspirara conmigo, dándome fuerzas para lo que estaba por venir. En ese instante comprendí que ya no era la misma mujer que había temido dar un paso, que había llorado en silencio y se había dejado pisotear. Dentro de mí había nacido una fuerza distinta, un fuego callado que ardía sin hacer ruido, pero que prometía no apagarse jamás. Podía sentirlo como un tambor lejano, un ritmo constante que me guiaba hacia adelante, hacia un lugar donde mi dignidad volvería a brillar con luz propia. No se trataba de venganza ni de revancha, sino de justicia y de recuperar lo que siempre fue mío, el respeto y la autonomía que me habían arrebatado. Mientras el viento movía suavemente las cortinas, tocando la piel de mis manos, pensé en todo lo que había soportado y en lo que me quedaba por soportar. Pero esta vez, la sensación no era de derrota, sino de control absoluto. Un control que no necesitaba ser visible para ser efectivo. Era como tener una llave en el bolsillo, una llave que nadie sospechaba, capaz de abrir puertas que creían cerradas para siempre. Esa llave era mi voluntad, mi memoria, mi verdad escrita en aquel cuaderno que guardaba con celo y amor. Sabía que el momento de usarla llegaría, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El frío de la madrugada comenzó a calar en mis huesos, pero no quise moverme. Quise quedarme ahí, sintiendo cada segundo, cada sonido, cada olor que me anclaba a esa nueva realidad. La casa, que hasta entonces había sido mi prisión, parecía susurrarme promesas de libertad escondidas en sus rincones, y yo estaba lista para escucharlas, para transformar esas promesas en acciones concretas, aunque aún no pudiera revelarlas. Había cultivado en silencio una paciencia feroz, la misma que tienen los árboles que esperan años para florecer, sabiendo que su momento llegará sin falta. Nunca antes había sentido una claridad tan profunda en medio del caos. Era como si una tormenta interna hubiera barrido todo el miedo y la inseguridad, dejando solo un espacio limpio donde la esperanza podía crecer sin obstáculos. No necesitaba decir nada, no aún. Bastaba con saber que dentro de mí había un plan, una estrategia tejida con la delicadeza de quien conoce cada paso del terreno que pisa. Y, aunque las heridas dolían, las cicatrices me recordaban que había sobrevivido, que estaba aquí, más viva que nunca. El roce del papel contra mis dedos se convirtió en un mantra silencioso, una melodía que solo yo podía oír, pero que me hacía sentir invencible. A cada página que acariciaba, sentía que el pasado se hacía presente,
y que el presente se tejía con hilos de futuro. Mi corazón latía con fuerza contenida, como un tambor que llama a la batalla sin hacer ruido. La casa dormía. Las luces se apagaban, pero dentro de mí la luz crecía, lenta pero segura, iluminando un camino que solo yo podía recorrer por ahora. Sabía que la lucha iba a ser dura, que no sería fácil romper el silencio impuesto, que el desprecio no desaparece con palabras, pero había algo que ellos no tenían, un poder que no podían arrebatarme, mi voz interior y mi convicción. Ese poder era mi secreto, mi escudo y mi espada, aunque aún no lo mostrara al mundo. Y en esa decisión de esperar el momento justo, sentí la fuerza de un río que se acumula en las montañas, listo para desbordarse y cambiar el paisaje para siempre. La noche avanzaba, y con ella, mi certeza crecía. No era un simple pensamiento pasajero, era una promesa que me hacía a mí misma, un compromiso silencioso con la mujer que había sido, con la que soy y con la que seré. Algo había despertado dentro de mí, algo que no se apagaría ni con el desprecio, ni con la humillación, ni con el miedo. Era el principio de algo nuevo, un giro inevitable que estaba por llegar. Cuando la oscuridad tocaba todo a mi alrededor, sentí que el tiempo se condensaba en un instante único y definitivo. Y en ese instante, comprendí que ya no era la víctima de aquel día, sino la arquitecta de mi destino. La casa, la familia, la memoria, todo se alineaba en torno a una verdad que nadie podría ignorar por mucho más tiempo. Y supe que estaba lista para actuar. El momento es ahora. Aquele instante en que decidi dar meus primeiros passos novamente, escondida dos olhares cruéis, ficou marcado como o ponto de virada da minha silenciosa revolta. Era como se, naquele momento exato, eu tivesse acendido uma chama invisível dentro de mim, uma luz que recusava se apagar, mesmo diante do escuro sufocante das humilhações. Eu sabia que não podia mais me deixar aprisionar pelas correntes do desprezo, pelos gritos silenciosos de uma casa que parecia me expulsar aos poucos. Voltar a caminhar não foi apenas um ato físico, foi a retomada do meu próprio ser, a recusa de aceitar o papel de vítima passiva na minha própria história. Mas contei a verdade? Não. Guardei o segredo como uma flor rara, oculta entre as páginas daquele velho caderno que agora era meu escudo, minha prova, minha memória viva. A Nora, com seu riso cortante e zombeteiro, acreditava que me derrubaria com suas palavras afiadas, que me faria encolher como uma sombra sem força. Mas eu não caí. Seus risos diante de todos foram como pedras lançadas contra uma muralha que, por mais que parecesse frágil, resistia firme. Era só o começo. Agora, eu sinto que dentro de mim cresce uma força que nem toda a arrogância ou crueldade pode apagar. Cada passo que dei naquela sala silenciosa foi um grito mudo, uma promessa feita a mim mesma e ao meu passado. Não vou me calar. Não vou deixar que roubem o que é meu, nem minha dignidade. Sei que essa luta será longa, cheia de armadilhas e surpresas, mas também sei que a batalha não está perdida. Tenho em minhas mãos uma arma invisível, feita de lembranças, provas e uma vontade que transcende o medo. A casa que um dia foi meu refúgio agora é o campo de batalha onde vou reconstruir minha liberdade, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima, passo por passo. E mesmo que a Nora continue a me espreitar com olhos cheios de desprezo, mesmo que o filho permaneça distante, eu me preparei para o que vem a seguir. Não revelarei tudo agora. Alguns segredos precisam ficar guardados como sombras que aguardam o momento certo para emergir. O que posso dizer é que a tranquilidade aparente é só uma cortina fina, prestes a ser rasgada por ventos de mudança. Há algo no ar, uma tensão que não se pode ignorar. Sinto como se um relógio invisível estivesse contando os segundos para o confronto final, para que o silêncio se quebre e a verdade venha à tona com força avassaladora. Não será fácil, nem rápido, mas a transformação já começou. Me pergunto se eles sabem o que está por vir, se sentem o tremor sutil que precede a tempestade.
Eu, por minha vez, não vou recuar. Minha jornada é como uma dança lenta e determinada, onde cada passo me aproxima da justiça que mereço, da autonomia que me foi roubada. Sei que muitos acham que me quebraram, que me silenciaram, mas mal sabem eles que dentro de mim cresceu uma fera que não se deixa domesticar. A cada dia, a cada respiração, sinto essa força crescendo, pronta para rugir e transformar o medo em coragem, a humilhação em poder. Não posso prever o que acontecerá amanhã, mas uma coisa é certa: o jogo mudou. Aquele que antes me olhava com desdém, agora terá que encarar uma mulher que não teme mais suas ameaças, que não se dobra diante das injustiças. A luta é minha, e eu a enfrentarei com toda a dignidade que ainda resta em meu corpo cansado, mas espírito incansável. Se você, assim como eu, já sentiu o peso da opressão, a dor do silêncio imposto, sabe que o caminho é árduo, mas não impossível. Minha história está longe de terminar. É apenas o prelúdio de uma revolução silenciosa que vai reverberar, não só dentro daquela casa, mas em cada coração que se recusa a aceitar a injustiça. Agora, só me resta esperar o momento certo para agir, para deixar que minhas cartas sejam reveladas, para que a verdade, como um sol nascente, ilumine os cantos mais escuros de tudo o que tentaram esconder. E enquanto esse instante não chega, guardo comigo uma certeza inabalável. Eles não sabem quem realmente despertou dentro de mim. Que pasará quando a sombra que he guardado se convierta en luz? ¿Segadora? Si quieres saber hasta dónde puede llegar esta historia de resistencia y justicia, acompáñame en esta lucha. Comparte tu voz, deja tu comentario, y no olvides suscribirte para no perderte ni un solo paso de esta batalla que apenas comienza. Porque a veces, la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, sino en caminar en silencio, con la mirada fija en el horizonte, sabiendo que el final aún está por escribirse.